les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy estamos junto a León de la Torre, el embajador de la Unión Europea en Chile, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, embajador? Muy buenos días. Preguntarle primero, ha sido una semana en la que ha estado abocado a gestiones relacionadas con la crisis climática. Aquí hay varios temas, hay varios desafíos conjuntos con Chile. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la carbono neutralidad, el hidrógeno verde. Imagino son algunos de los temas de los que se estuvo hablando durante estos últimos días. Efectivamente, estamos en una semana dedicada a la diplomacia climática y a la acción climática y hemos reforzado nuestros contactos, nuestras actividades y nuestros diálogos en esta materia, tanto en lo que se refiere a las ambiciones que tenemos y que compartimos de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí tenemos una coincidencia básica, tanto en la Unión Europea como Chile, de conseguir la carbono neutralidad para el año 2050, como en otras cuestiones fundamentales para conseguir una mayor resiliencia, adaptabilidad y también los muchos proyectos que podemos ya vislumbrar para el desarrollo del hidrógeno verde, para el que Chile desde luego reúne unas condiciones óptimas. Y como ya existe mucha inversión europea de empresas europeas con tecnología europea en el campo de las energías renovables, de ahí el paso a desarrollar el hidrógeno verde, que pensamos que va a ser esencial para el futuro de la región y del mundo, pues es fácil de prever. Por eso hemos tenido pues muchos encuentros y vamos a seguir teniendo muchos encuentros y ojalá también proyectos concretos. Porque la inversión es importante de parte de la Unión Europea en Chile. Usted decía en energías renovables, una de las áreas, pero también hay mucha cooperación. O sea, hay muchos lugares que pueden también seguir avanzando en materia de que hay ya puentes que están tendidos con nuestro país. Efectivamente, como usted bien ha dicho, tenemos mucha inversión. Europa es el primer inversor, la suma de los Estados miembros es el primer inversor en Chile, en muchísimos ámbitos. Es una inversión de larga data que invierte en el futuro y en el progreso del país y desde luego también en energías renovables. Hay grandes proyectos, solo por citar uno, recuerdo la inauguración de Cerro Dominador en junio. Es un proyecto de concentración termosolar, el primero de su categoría y de su especie en todo el continente, y que es una muestra de lo que se puede hacer con tecnología y con inversión. Y ahí también es una muestra muy importante que quisiera destacar de la colaboración entre lo público y lo privado, porque el inicio de ese proyecto fue un pequeño proyecto de cooperación, un proyecto de cooperación de un fondo de la Unión, de cooperación de 15 millones de euros, que consiguió atraer inversión privada internacional, sobre todo, hasta un monto de casi 1.500 millones de euros para un proyecto realmente fundamental para el suministro energético del país y que crea un precedente para toda la región. Hay otros muchos ejemplos y proyectos en marcha. Ya le he dicho que Chile reúne condiciones muy favorables para el desarrollo de energías renovables por las condiciones climáticas, en el norte la energía solar, en el sur los vientos fuertes y permanentes y también el marco regulatorio que permite atraer inversión. Y como saben, Chile y la Unión Europea somos socios muy estrechos de larga data y esa relación en los últimos años viene regulada por nuestro acuerdo de asociación. Una relación que también necesita renovarse. De hecho, ahora el pilar comercial de este acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea debe actualizarse, pensando justamente en que estamos en una situación de crisis climática. ¿Cómo ve este acuerdo y cómo hacer que a lo mejor esta actualización que pudiera darse entregue garantías de sostenibilidad? El acuerdo es muy importante y ha sido el primero que la Unión Europea firmó con un país de América Latina, como digo, en el 2002. Pero ya han pasado 20 años y ha cambiado el mundo y también nuestra ambición. Ya no se trata solamente de qué es lo que nos estamos vendiendo los unos a los otros, sino cómo. Y para eso es importante actualizar el acuerdo, no solamente en la parte comercial, sino también en la parte de diálogo político y de cooperación. Queremos ahora reforzar nuestra colaboración en muchos otros aspectos
incluir, desde luego, capítulos que no estaban previstos hace 20 años, como comercio y desarrollo sostenible, comercio y género, un capítulo dedicado a la economía digital, con todos los esfuerzos también respecto de la economía circular, todas las exigencias y las ambiciones que compartimos y que no están reflejadas en un acuerdo de hace 20 años. Por lo tanto, se trata de actualizar lo que ambas partes quieren para sí y para los demás. Embajador, quería preguntarle, por ejemplo, los productos agrícolas, forestales, pesqueros han tenido un importante aumento desde que se firmó el acuerdo de la última década, al menos de 8 puntos. ¿Aumentará, por ejemplo, la Unión Europea su exigencia en cuanto, por ejemplo, al uso del agua o a la sostenibilidad, por ejemplo, en el cultivo del salmón? ¿Cree que se exijan mayores estándares en estos temas? Exactamente, estamos elevando los estándares en todos los ámbitos de producción y de comercio y queremos que esa actualización sea un paso hacia la consolidación de esos estándares en el mundo. Para nosotros los acuerdos de asociación son los más importantes y ahí suele estar, digamos, la vanguardia del comercio contemporáneo y de las condiciones en las que nos relacionamos. Por lo tanto, por ejemplo, también es muy importante señalar que ya no habría para los contenciosos soluciones ad hoc, sino que habría un tribunal permanente, que es lo que Chile y la Unión Europea también queremos que exista en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que es una fórmula para dirimir contenciosos que es más acorde con las exigencias actuales más altas, ¿no? En general, es una actualización que creemos las dos partes es esencial, que responde a las necesidades de ambos países, a las exigencias de la sociedad civil, porque hay que recordar que este acuerdo de asociación incluye también un comité consultivo con la sociedad civil. Es un relacionamiento muy amplio que incluye, por supuesto, intercambio académico, inversión en ciencia y tecnología, diálogo político en materia de derechos humanos, etcétera, permanente. Es un foro de colaboración muy, muy estrecho. Lo que decimos, aunque parezca una broma, es que ya el paso siguiente a un acuerdo de asociación sería la solicitud de ingresar en la Unión Europea para nosotros. Tan cercano es este acuerdo. Claro, y aquel diálogo del que usted habla, por ejemplo, con la sociedad civil, diálogo político, sobre todo es necesario en el momento por el que pasa Chile, con una convención que eventualmente pudiera tal vez cambiar algunas reglas del juego. Por ejemplo, se pudiera transformar una dificultad en caso de que se avanzara, por ejemplo, en la desprivatización del agua. Es un tema al que a lo mejor ven con cierta preocupación. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, el proceso constituyente obviamente es una decisión soberana chilena de los ciudadanos y las ciudadanas que han puesto en marcha un ambicioso proceso constituyente y en unos meses conoceremos el texto. Estamos, por cierto, apoyando ese proceso desde su inicio, ofreciendo, cuando se nos solicita, experiencias concretas de Estados miembros para cuestiones concretas, como por ejemplo temas de derecho constitucional y político, formas de Estado, reparto de competencias, pero también cómo se definen los derechos fundamentales, cómo se pueden oponer en un juicio, cómo se han regulado aspectos concretos de funcionamiento de instituciones como por ejemplo el Banco Central o por ejemplo también el tema del reparto de la carga tributaria. Pero dicho esto, evidentemente los cambios que se produzcan con la Constitución pues, serán respetados sin lugar a duda. El acuerdo que ahora estamos modernizando ya existe desde el año 2002, pero el que estamos modernizando ahora no estará ratificado hasta dentro de un año o dos, porque el trámite de ratificación tiene que pasar por una revisión técnico-jurídica, las traducciones, tiene que ser ratificado por un parlamento. Todo eso ocurrirá lógicamente en la próxima legislatura y con nuevas autoridades por el lado de Chile. O sea que estamos viendo todavía un horizonte de tramitación de mediano plazo.
Mirando también que no solo está el tema del agua, hay inversión europea también en las pensiones de los chilenos, por ejemplo. Otro tema estratégico para Chile y también clave para los países europeos es el litio. Justamente Chile es el principal proveedor de litio de la Unión Europea y como ve, por ejemplo, ahora se ha lanzado una licitación, o se ha ofrecido, ¿no?, una licitación tanto nacional como internacional para explotación del litio por parte del gobierno de Chile, pero también vienen algunas críticas, principalmente desde la Convención, que ha dicho que pretenden también avanzar en esa materia, incluso se habla de algún tipo de nacionalización y si es considerado por nuestro país justamente como un recurso estratégico. Bueno, evidentemente la Convención Constituyente definirá las nuevas reglas del marco de convivencia que es la Constitución, y en eso yo no me quiero manifestar más, es absoluto respeto, es un proceso soberano y que de hecho apoyamos y respetamos y admiramos por cómo se está realizando de manera tan inclusiva y participativa. Ya las fórmulas concretas, como queden el sistema de pensiones o el régimen de litio, pues ya lo veremos. El tema de pensiones, desde luego, es un tema de debate en todo el mundo, también en la Unión Europea, los Estados miembros, que tenemos distintas fórmulas, normalmente combinadas entre ahorro propio y de reparto por parte del Estado, que bueno, pues son siempre motivo de debate político y de reforma, también debido a los cambios demográficos que afectan, pues, a los países de la Unión Europea y también a Chile. O sea que eso es un debate abierto en muchos países y desde luego entendemos el debate político que se está generando en Chile, porque también lo conocemos nosotros. Y respecto del litio, bueno, pues la fórmula que se elija en la Constitución luego tendrá que ser desarrollada en leyes concretas y habrá que ver pues cómo quiere Chile comercializar su litio. Desde luego hay muchas empresas europeas interesadas en el litio, que es un recurso importante para la industria europea, y también entiendo que se tienda hacia una mayor inversión para producir en el país, ¿no?, que es un reto general y que yo creo que la industria europea ha entendido bien. No se trata solamente de un tema extractivo, sino también de inversión en el país, y yo he visto proyectos en ese sentido de parte de empresas europeas y creo que por ahí va el futuro. Hay varios temas de los que queremos seguir hablando, cooperación, temas que ocurren en todo el mundo, también junto al embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre, pero al regreso de una pausa en Senado Conecta. Estamos de regreso en Senado Conecta junto al embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre, con quien hablábamos de cooperación, de esta actualización del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile. También hay muchos elementos de cooperación. Yo revisaba el informe justamente de la Comisión Europea y hablaba de aumentar la liberalización. Eso también implica más comercialización, por ejemplo, de soluciones. Y acá hay justamente en materia energética, en varios elementos hay cosas donde tanto Chile como potencia en este tema y Europa también por otra parte pueden salir ganando conjuntamente. Desde luego, como ya hemos indicado, hay muchísima coincidencia en la necesidad de desarrollar nuevas fuentes de energía, y para ello es fundamental establecer puentes de cooperación, tanto en el sector privado, que desde luego existe desde hace años, como también con el apoyo en su momento de la cooperación pública. Y por ello es tan importante también que se haya vuelto a abrir una oficina de cooperación en Chile por parte de la Unión Europea, que es la que canaliza los distintos esfuerzos para apoyar proyectos concretos en Chile. No se trata, obviamente, de construir infraestructura ni de proyectos de ese tipo que Chile no necesita, pero sí de atraer inversión concreta para sectores que están despegando en muchos ámbitos. Y desde luego también en el ámbito de las energías y, por ejemplo, desde luego en el ámbito del hidrógeno verde.
O sea que la cooperación es fundamental porque pone en contacto el tejido industrial de ambos países y también, desde luego, el ámbito académico, investigativo y de ciencia, a través de nuestros muchos programas, sobre todo el programa Horizonte 2020, que ahora se llama Horizonte Europa, del que se han beneficiado muchísimos proyectos de investigación de Chile y en los que también ha intervenido en proyectos de otros países, pero muchos investigadores y científicos chilenos. Usted hablaba hace un rato respecto también de la mirada que tienen respecto de nuestro país en temas como, por ejemplo, el sistema tributario. No sé cómo ven, por ejemplo, indicadores de desigualdad. También entiendo que han trabajado y han cooperado respecto de ir viendo algunas cosas que nuestro país justamente quiere ir tratando de cambiar en un nuevo pacto social y político. Hemos visto este proceso constituyente como una respuesta institucional y democrática al descontento social del que justo estamos conmemorando 2 años hoy y que en parte se debe a la percepción de desigualdad. Un tema en el que Europa ha trabajado mucho. La cohesión social es fundamental para los Estados miembros y eso pues, es producto del esfuerzo de mucho tiempo y de muchos instrumentos y también de muchas reformas. Por eso es un tema en el que hemos ofrecido nuestro apoyo a Chile, tanto a nivel académico como también en nuestros contactos y los programas que hemos elaborado de apoyo con el Poder Legislativo y con la sociedad civil y con los medios de comunicación también, desde luego, para que se entienda lo que es la cohesión social en un país europeo, qué significa para nosotros el reparto de la carga tributaria, cuáles son los servicios básicos que debe proporcionar un Estado social, como nosotros lo llamamos, un Estado social y democrático de derecho, en temas tan esenciales como salud, educación, pensiones, seguridad, etcétera, que son temas que interesan a la mayoría de los chilenos y en los que hemos visto que hay un interés concreto en conocer los ejemplos europeos porque pueden ser inspiradores para el futuro marco de convivencia, el nuevo pacto político y social, como usted ha dicho. Porque en su experiencia estos derechos sociales también han sido fundamentales para mantener, por ejemplo, en Europa, la paz social y cierta normalidad en el flujo de los ciudadanos. Claro, es un proceso, es una construcción de un Estado social. Según aumenta el nivel de desarrollo de una sociedad, también aumenta el nivel de exigencia y de ambición de los ciudadanos y de las ciudadanas y de lo que esperan de su Estado. Están dispuestos a pagar una determinada cantidad de impuestos, pero por supuesto a cambio de servicios públicos de calidad y de acceso para todos. Y eso es fundamental saberlo, entenderlo, y las sociedades cambian, por lo tanto hay que ir redefiniendo esas reglas. Es un proceso natural que se da en los países que están precisamente en desarrollo, con ambiciones mayores continuas, ¿no? Y no es nada nuevo en la Unión Europea y desde luego nos parece que es un proceso absolutamente asimilable en Chile y por eso creemos que podemos ser útiles compartiendo experiencias. Embajador, ¿cómo ve el tema de la inflación? Porque se ha dicho que es un tema más bien global, que está en diferentes países, en otros continentes también hay una presión inflacionaria importante, pero acá en Chile se ve bien reflejada. Toda la gente, no sé si usted lo ha percibido, encuentra que es un país un poco caro para vivir. Bueno, la inflación es un enemigo obviamente de la gestión económica pública. Estamos viviendo momentos complicados de la recuperación post-pandemia. Queremos salir mejor de lo que entramos, queremos conseguir una transformación. Hay grandes proyectos y programas en los países o en la Unión Europea para conseguir esa recuperación con importantes planes de inversión pública. Y bueno, cualquier inyección de dinero, como también lo está viviendo ahora Chile, también por la retirada de los fondos de pensiones, pues inyecta una cantidad de líquido en el sistema que puede provocar distorsiones inflacionarias.
Desde luego la inflación es importante controlarla porque suele afectar sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Son los que más sufren los efectos de la inflación. Eso es un reto en todo el mundo. Embajador, otra de las cosas en las que estos últimos días, me imagino, ha estado abogando es justamente porque esta recuperación económica, después de la pandemia, tenga justamente un enfoque sustentable, que las inversiones que se hagan vayan en esa mirada. Aquí también hay varios temas a los que hay que apuntar, no sé si capital humano, formación, ¿cuáles serían los principales justamente mirando que esa recuperación pueda tener ese enfoque? Bueno, efectivamente, en la Unión Europea adoptamos el Pacto Verde, que luego elevamos a rango de ley y que es el eje de nuestro plan de recuperación, que está basado, como usted bien ha dicho, pues en que sea sostenible y socialmente más justo. Ese es el objetivo de nuestro próximo ciclo presupuestario, conseguir que la Unión Europea no vuelva a ser como antes de la pandemia, sino que hayamos realizado los esfuerzos necesarios para encaminarnos hacia una sociedad y una economía más sostenible en todos los términos, en términos medioambientales, sociales, y para ello también que sea más justo. Es un reto, es el mayor presupuesto aprobado nunca por la Unión Europea. Hemos incluso derribado alguna barrera mantenida hasta entonces, como es el asumir deuda por parte de la Unión, pero creemos que es el momento para dar ese giro. Es necesario aprovechar esta crisis de alguna manera para salir mejores y más fuertes de ella. Y vemos que otros países lo han entendido de manera similar, que la recuperación, esta oportunidad que se da con grandes planes de inversión pública, tiene que ir encaminado hacia un futuro mejor, hacia un futuro sostenible y más justo. Embajador, en el primer bloque, así es, embajador, quería preguntarle a usted en el primer bloque, hablaba respecto de que tenemos un vínculo que ya tiene algunos años, que incluso prácticamente podría Chile formar parte de la Unión Europea a modo de broma, digamos. Pero se lo pregunto a ti por temas de emigración, por ejemplo, ¿cómo ve el intercambio de personas, ¿no? La llegada de, por ejemplo, chilenos hacia Europa, considerando, por ejemplo, el envejecimiento de la población de algunos países europeos, las dificultades o los programas que pudieran haber también justamente para que chilenos pudieran eventualmente migrar y trabajar en Europa, entendiendo que puedan verlo también como una mejor opción para sus vidas? Bueno, uno de los motivos por los que los lazos entre Chile y la Unión Europea son tan fuertes es precisamente la historia migratoria. Hay más de 500.000 de chilenos que tienen un segundo pasaporte de un Estado miembro europeo y hay docenas de miles de chilenos que viven en países de la Unión Europea por distintos motivos, pero también en su momento refugiados políticos durante la dictadura de Pinochet. Y esos lazos se mantienen y se refuerzan por los intercambios que continúan hoy día, tanto buscando oportunidades laborales en uno y en otro sentido, por cierto, como también los intercambios de estudiantes. Hay mucha movilidad entre la Unión Europea y Chile. Y los dos, hablando de movilidad y de migración, enfrentamos el reto de la migración irregular de terceros países. Para Europa sí. es un tema fundamental desde hace años y es esencial pues, la colaboración con los países vecinos y la coordinación interna e intentar luchar contra las mafias, en fin, distintas medidas que también Chile está adoptando para hacer frente pues, a la migración irregular. Yo tuve oportunidad de visitar el norte, Arica e Iquique, la semana anterior, con una visita organizada por la Cancillería y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y conocer de primera mano la situación y los esfuerzos que realizan las distintas administraciones, tanto a nivel local, regional como estatal, ¿no? Eso es un reto que compartimos también.
Justamente a partir de eso, embajador, y ya para ir cerrando esta conversación, quería preguntarle, porque estamos en una etapa en que también hay un proceso de elecciones presidenciales. Quería preguntarle qué opina del surgimiento, por ejemplo, de líderes que promueven, por ejemplo, el centralismo como solución a temas que son globales, como por ejemplo la migración. Bueno, yo quiero ser absolutamente respetuoso con un proceso electoral en Chile en curso. Además, nosotros defendemos obviamente el multilateralismo. La Unión Europea es producto de la cooperación entre Estados y defendemos el multilateralismo a nivel global. Para nosotros Chile es un socio muy importante en los distintos foros regionales y globales. Tenemos coincidencia en muchos criterios y hemos colaborado en muchas ocasiones para defender esa visión común que tenemos. Pero esta discusión entre lo local y lo global y las distintas formas de encarar los desafíos del futuro se dan en todos los países. Créanme, en Europa también tenemos opciones políticas que defienden el multilateralismo y otras que defienden una visión más concreta y más local. Embajador, queremos agradecerle por este diálogo y esperar que los desafíos conjuntos sigan en base a la cooperación para que esta relación que lleva tantos años perdure por mucho más tiempo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y nosotros queremos invitarlos a que tanto este programa como los anteriores que hemos tenido en Senado Conecta puedan volver a revisarlos en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, y también a que estén atentos a las redes sociales del Senado para novedades sobre nuestro programa. Gracias por su compañía.